el cine. Sí. Mañana va a haber una función especial, 2 funciones en realidad, en el Espacio Inca, en el Exacto. querido Espacio Inca. Al que hay que bancar. Al que hay que bancar con la presencia, que es la mejor manera de bancar. Y tenemos Historia y Cine. En el marco de este ciclo Historia y Cine, se va a exhibir una película a las 9 y a las 14, Memorias de violencia y destierro sobre los pueblos indígenas en Argentina. Exacto. El film se llama Jinetes de Roca. Y por eso estamos en comunicación telefónica con Sebastián Díaz. Sebastián, muy buenos días. Marcos González y Florencia Mentas te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcos, Florencia? Bueno, gracias por el llamado. Aquí No, estamos a por punto de favor. partir para Tandil. ¿De Muy dónde bien. sos, Sebastián? De La Plata. De La Ajá, Plata. Bien, bien, bien. Nos pasa cada vez que, bueno, a algunos nos pasa, ¿no? Cada vez que sale el tema de Roca, de esa famosa campaña al desierto, que nos agarra como un dolor, como una cosa de tema pendiente, de no resuelto, como una culpa, si se quiere, que tenemos incluso aquellos que no participamos, por supuesto, por una cuestión histórica, ni adherimos a esa gesta. ¿De qué se trata esta peli que vos dirigís, Sebastián? Mirá, Jinetes de Roca es básicamente una impugnación a la figura de Julio Argentino Roca en tanto, entre comillas, conquistador del desierto. Claro. Porque es un eufemismo decir conquista del desierto. No había ningún desierto y tampoco fue una conquista, fue una invasión a territorios que estaban ocupados ancestralmente hace miles de años por diferentes etnias y tribus, ¿no? Que también tenían sus conflictos internos, por supuesto. Sí. Pero esto fue un avance de la frontera, de consolidación de la frontera del Estado argentino, del Estado moderno argentino, a los límites actuales. Entonces, en ese tren se hizo una matanza indiscriminada, tanto de indios amigos como de indios enemigos, según la visión del general Julio Argentino Roca, y se avanzó en primera instancia hacia la línea del Río Negro. Así que luego vino toda la ocupación del Neuquén y de toda la Patagonia. Eso es indudable. Para los defensores de Roca es un héroe civil. Nosotros impugnamos la figura de Roca en tanto autor del genocidio indígena, ¿sí? Y para esto nos basamos en la documentación que es iconográfica. Claro, nosotros somos cineastas, trabajamos con imágenes y nos basamos básicamente en lo que es la fotografía, la estatuaria, es decir, los monumentos que hay en diferentes pueblos y ciudades de la República Argentina, y por supuesto obras pictóricas de gran impacto en su momento, como por ejemplo una pintura que, bueno, ya quedó viejo, pero el billete de 100 pesos que todavía circula, Sí. tiene una pintura que es justamente la revista del Río Negro, que exalta la figura de Julio Argentino Roca y esa gesta, ¿no?, civilizatoria que es la llamada conquista del desierto. Así que una impugnación bien, por supuesto, estudiada y rigurosamente, digamos, estudiada, justamente de lo que fue esa campaña militar. Siguiendo un poco con la línea del pensamiento y de investigación del querido recordado Osvaldo Bayer. Claro, sí, Osvaldo Bayer es un fundamental y es homenajeado en esta película junto a otros, también como David Viñas, que es otro Claro, historiador claro. que puso de manifiesto el paralelismo entre los matanza indígena y los desaparecidos, que es otra de las cuestiones que nosotros abordamos en la película. Jinetes de Roca no es una película solamente que se me ocurrió hacer, es un trabajo, la coronación de una trilogía documental que se inició en el año 2017 con La Muralla Criolla, siguió en el año 2020 con Cuatro Loncos, Vida, Muerte y Profanación, de 4 caciques principales de Pampa y Patagonia, y culmina esta trilogía con Jinetes de Roca, que bueno, se va a proyectar afortunadamente en Tandil, mañana, en la sala de Unicen, en 2 funciones, para todo público, pero también es importante que vayan escuelas. Y Claro. bueno, justamente cuando se habla de este tema, nosotros repasamos los libros escolares y vemos que hay una historia que está contada desde el lado de la historia oficial, no sé, entonces ponemos de manifiesto lo que es la otra historia. Sí.
Claro que sí. Entre otros personajes, esta gesta, esta conquista del desierto, muy entre comillas lo de conquista, surge el nombre de Rauch, un personaje nefasto, un asesino, un sicario, podríamos llamarlo de esta manera. Sí, bueno, Rauch es un militar prusiano que fue contratado, pero esto es anterior, la época de Rauch es Ujú. anterior a la conquista del desierto, unos 50 años Ah, antes, estamos hablando de la década 1820-1830. La conquista del desierto es 1879, pero sigue la misma tradición que eran militares que tenían la sola idea de avanzar a sangre y fuego contra tribus indígenas. ujú, Rauch fue un antecedente de la campaña de Roca, sin ujú. ninguna duda. Lo mismo que Martín Rodríguez, ya que estamos Claro, hablando de claro, Tandil, lo sí. mismo que Claro. Martín Nos Rodríguez. tenemos que hacer cargo acá eh, también. de- y sí, la verdad que sí. Yo ahora voy a abordar una historia que tiene que ver con Tandil, así que Ah, estoy bastante metido. Y Ajá, ahí había otras maneras de avanzar sobre el territorio. Esto lo demostró algún estanciero que se asentó por la zona, que se llamaba Francisco Ramos Mejía. claro. Había otras maneras de avanzar sobre y de pactar con las tribus. No era porque uno dice por ahí no había otra manera, son hombres de su tiempo. No es así. La cuestión es que también en ese tiempo había quienes pensaban distinto Ujú, y actuaban distinto, como ujú, este estanciero que le estoy mencionando, que se sentó en la zona de Maipú, del actual partido Maipú. ujú. claro. También otros, ¿no? Pero bueno, lo que primó fue la actitud ofensiva de avance sobre territorios con una cuestión económica, porque era implantar en Claro. ese supuesto desierto miles de vacas, ovejas, caballos, que era la principal industria nacional, ¿no? La Ujú, exportación de cuero, de cebo, etcétera. ujú. Ujú. Y un reparto de tierras descomunal, además. Bueno, ese es un punto importante porque básicamente durante la campaña de Roca se financió esa campaña con una suscripción de bonos que a precio bastante vil se repartió la tierra en innumerables hectáreas a los principales terratenientes, que ya eran terratenientes, como por ejemplo Martínez Dios, o sea, Claro. el abuelo, bisabuelo de lo que el que sería el ministro de Economía durante la etapa de la dictadura, fue uno de los beneficiados con más o menos unas 300.000 hectáreas, que es un montón de tierra. A ver, 300.000 hectáreas es prácticamente una provincia argentina, de las más Ujú. chicas. Ujú, Y bueno, el reparto de la tierra justamente es lo que asentó una clase oligárquica terrateniente que ya venía desde claro. antes, ¿no? Pero aquí directamente fue un impulso, y esos mismos terratenientes, esos mismos beneficiarios, son los que impulsaron y glorificaron la figura de Roca, porque por supuesto fue quien los benefició. Así que por eso vemos en distintas ciudades de Argentina, a lo largo y a lo ancho del país, estatuas, monumentos, grandes monumentos que tienen que ver no solamente con Roca, sino también con sus lugartenientes y con toda esta etapa nefasta de la República Argentina, que tiene su contracara, porque claro, justamente la matanza de unos fue, digamos, la consolidación del Estado-Nación-Territorio, ¿sí? Ujú, Eso tampoco lo negamos, es claro, así. Ujú. claro. Ujú. Pero nos debemos digo como nación, nos debemos ese debate o poner las cosas en su lugar porque estamos hablando de un genocidio y porque aún hoy, al no estar el tema saldado, todavía se siguen demonizando a las comunidades de origen, por ejemplo, los mapuches, ¿no? Sí, bueno, esta es una vieja, digamos, excusa diciendo que los mapuches vienen de Chile, Claro, cuando los mapuches en realidad son unas tribus ancestrales que provienen de la transcordillera, digamos, no existía Chile, no existía Argentina. claro. Así que bueno, son todos mitos, ¿no? Que hay que un poco ir separando de la historia oficial, ¿no? Que fueron marcados y bueno, evidentemente en los libros de historia, en las revistas escolares, en las revistas de divulgación, durante años y años se siguió con esta línea. Lo Ujú, que pasa que después vino una etapa, digamos, más revisionista, justamente con los personajes
que vos nombraste antes, Osvaldo Bayer, David Viñas y muchos otros, Fermín Chávez, bueno, hay un montón. Sí, José María Rosa Y también, ¿no? Sí. ahora, actualmente, hay una etapa, digamos, de avance, de reacción, no reaccionaria, conservadora, y bueno, es un buen momento para pasar Jinetes de Roca, Claro más que sí. especialmente en Tandil. Y en función de esto que decía Sebastián, vos vas a estar viajando con el historiador Marcelo Balco y entiendo que luego de la proyección va a haber una charla, debate. Sí, estamos viajando con Marcelo Balco, que también participa de todas mis películas, participó de esta trilogía documental. Estamos viajando hoy mismo, llegamos hoy, y luego de la función, dos funciones, una a las 9 de la mañana y otra a las 14 horas, va a haber primero una presentación de la película y luego un debate que me parece que es súper necesario. Sí. Así que bueno, yo muy agradecido de la invitación de la profesora Sara Ortelli y de toda la cátedra de historia de la UNICEN, por supuesto. Sebastián, has tenido oportunidad de hacer este mismo ciclo en otras localidades, imagino, y me gustaría preguntarte qué surge de la charla con los pibes y las pibas del secundario, que es donde pones especial hincapié en que vayan a verlo. ¿Con qué te encontrás? Mira, hay dos tipos de reacciones, básicamente. Una es la sorpresa por encontrarse con una historia que no nadie les había contado, ¿no? Y otra es rendirse ante la evidencia, porque está muy bien documentado, en este caso este documental, y bueno, simplemente yo no quiero convencer a nadie, pero aquí están las pruebas, las pongo a disposición y después cada uno trabajará sobre eso. Me parece que vos habías dicho al principio que hay una especie de culpa, Sí, una culpa disimulada que nunca se termina de saldar. Bueno, hay que saldarlo y hay que claro, seguir para adelante. claro. ¿Qué, por qué vamos a seguir negando una matanza injustificada y no vamos a decir que pedimos perdón? Me parece que no, por ahí se empieza. Esto es Sí, sí. simplemente empezar Sí, para reconstruir reconocer lo que una pasó no lo relación. podemos cambiar. No, claro, Exactamente. es No hacerse podemos cargo. cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra Por supuesto. visión sobre la historia. Eso Ujú, sí lo podemos cambiar. Por ujú. supuesto. Sí, yo Ahí creo que, apunto yo. que como nación tenemos dos o tres temitas pendientes de este tipo, ¿no? La conquista del desierto, Siendo amable. la guerra del Paraguay, son cosas que en algún momento deberíamos abordar con mayor profundidad y reconocer, asumir que forman parte de nuestro pasado. Forman parte de nuestro pasado, no escapa a nosotros en la actualidad. Somos el producto de años y años, digamos siglos, de ladrillos puestos sobre otros ladrillos. Claro. Y bueno, es momento de clarificar en este tiempo, repito, muy extraño que estamos viviendo, ¿sí? Muy inestable, pero es un buen momento para contar la otra historia que nos han venido ocultando durante años. Así que yo apelo a la gente que quiera ir, porque es abierta a todo público estas dos funciones, que se acerquen a la sala de Unicen y que podamos debatir. No hay ningún problema. Cada uno tendrá su punto de vista. Así que tanto los chicos como los grandes, ¿no? Ujú. Aquí están mi visión sobre la historia, de la visión de muchos investigadores que han trabajado en la película, y bueno, después escucharemos las devoluciones de la gente, por supuesto. Sebastián, Bien. dijiste que estabas trabajando con algo particular que tiene que ver con Tandil. ¿Cómo viene eso? Bueno, viene muy bien, vamos a ya el sábado mismo a empezar a grabar Ah, lo que tiene que ver con un avance de frontera de una etapa anterior, digamos, a lo que es
lo que yo estudié durante tantos años, que son los avances, los últimos avances de frontera, ya la consolidación del Estado-Nación. Bueno, esto es anterior, justamente la creación del fuerte de Tandil es un hito fundamental en ese sentido, porque es una de las primeras avanzadas hispano-criollas después del río Salado, avanzando el río Salado, que fue la primera frontera natural, digamos, del mundo hispano-criollo, que dividía el mundo hispano-criollo del indígena. Entonces, me parece que Tandil hay muchas cosas para rescatar. Vamos a entrevistar al historiador Eduardo Antonio Ferrer. Sí. Vamos a entrevistar también a Sara Ortelli, a la profesora Sara Ortelli. Y vamos a seguir por este camino porque me parece que Tandil tiene muchas cuestiones que ni siquiera los tandilenses saben. La cuestión que tiene que ver con la vida indígena anterior a los 200 años de historia, ¿no? Ni siquiera en los museos está clarificado eso. En los museos parece que Tandil arrancó cuando llegó Martín Rodríguez, y esto no es así. Esto tiene cientos de años para atrás que es necesario develar, contar y poner en valor. Bueno, en ese avance de frontera, digamos, y la relación entre indígenas y hispano-criollos es donde yo me quiero centrar. Y Tandil es un hito fundamental, así que vamos a empezar por ahí. Buenísimo. Muy bien, buenísimo. Bueno, ahí está la invitación hecha entonces para ir a la Sala Inca mañana a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde se va a estar proyectando este documental en el marco de Historia y Cine, Memorias de Violencia y Destierro sobre los pueblos indígenas en Argentina. Sebastián, muchísimas gracias. No, a ustedes, y un saludo grande para la gente de Tandil, y espero que nos reciban, por supuesto, bueno, como se merece. Sí, así será, no te quepa duda. Así va a ser. Muchísimas gracias. Muy bien, hablábamos con Sebastián Díaz de este documental que se va a estar proyectando entonces mañana. Repetimos, 2 funciones, 9 de la mañana, 2 de la tarde. Es abierto al público en general, pero obviamente es muy interesante siempre el diálogo que se puede llegar a dar o el debate que se pueda generar o lo que puedan aprender los chicos, ¿no?, de las escuelas. Claro que sí, y en eso está la labor de la profe Sara Ortelli, que está detrás de esto, muy importante. Como siempre, ella participó junto con el Tony Ferrer, que lo nombraba recién Sebastián Díaz, sí, en este libro, a propósito de los 200 años de Tandil, que no significa que antes de ese 4 de abril esto era tierra de nadie. No, es que cayeron así. Había gente, incluso gente. ¿Había gente? Sí. Indios y gente. Es re crónica el título. Sí. 12 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Tuvimos 2 segundos de hora gatuna que el sol no veía.